¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Hoy es un día en el que vamos a dedicar nuestros medios, nuestras cámaras, a trabajar una reflexión sobre lo que es la televisión, la radio, los medios. Benditos espacios que nos permiten a nosotros, simples mortales, multiplicar nuestro mensaje de una manera fantástica. Creo, sin embargo, que no todos comprendemos la verdadera misión de la comunicación. Mi padre nos dio una verdadera cátedra de lo que es eso. Hace algunos días atrás, cuando daba una conferencia en la ciudad del Alto para las mujeres, para evitar la violencia, me daba cuenta que la comunicación se ha destrozado, la hemos despedazado. Analizaba que ya no hay programas familiares como en su momento fue Sábados Populares, que aglutinaba a toda la familia y los hacía compartir juntos, disfrutar un momento agradable, ganar premios, salir contentos. Que no había otro tipo de programas que nos lleguen al alma y al corazón. ¿Qué pasó con la televisión? Ya no hay programas de solidaridad, sino más bien de farándula, de entretenimiento, de espectacularidad, ya no sé cómo llamarlo. Me pregunto, ¿qué sucedió? Algunas pautas me da a la cabeza y pienso, ¿será que el hecho de que se ha ido del occidente y se ha ido hacia el oriente ha hecho que se genere ese tipo de flexibilidad en todo lo que es y ser más entretenimiento que otra cosa? Cuando estaba en el occidente, como es nuestro estilo de vida y nuestra idiosincrasia, éramos de repente un poco más serios, más formales. ¿Qué pasó con la radio? Pongo una radio y un muchacho me dice las iniquidades más grandes con los insultos más ofensivos, un manejo de los temas con una frivolidad que da vergüenza, ya no da pena solamente. ¿Qué está pasando con los medios? Hace algunos días atrás nos invitaron a una conferencia en la Asociación de Periodistas donde quedé impactada con el material que presentó una amiga, una profesional, una mujer vinculada a los medios desde hace muchos años, pero de una vinculación diferente, de una vinculación con compromiso a los medios de comunicación. Patricia Flores, comunicadora social, feminista, investigadora y ahora con un material fantástico de observatorio de medios para la Fundación para el Periodismo. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Verónica. Encantadísima de compartir este espacio contigo por esa mirada crítica, amplia que le tienes a la comunicación. Muchísimas gracias. El día que fui me quedé impresionada porque es algo como que lo que tú decías, de alguna manera lo sabemos, pero lo naturalizamos. Y te pido por favor que nos hagas reflexionar sobre eso, porque hiciste una exposición fantástica. Explícame un poquito, ¿por qué la haces? ¿Para qué la haces? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por la introducción. En realidad, esta investigación la hago por encargo de la Fundación para el Periodismo, porque tiene la intencionalidad, hace ya varios años, de evidenciar la situación en los medios de comunicación, pero bajo el eje de la no violencia y la lucha, en realidad, que deben tener las y los comunicadores contra la violencia y todo tipo de violencia, no solo hacia las mujeres, sino también entre la ciudadanía. Sin duda. Entonces, la investigación que se llevó adelante estaba focalizada para ver cuánto hemos avanzado las mujeres en los medios de comunicación. Y a esto se sumó una investigación que hace algunos años realicé para la Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos, que es una entidad laica, y que observa el comportamiento de los medios a nivel mundial. Y ambas herramientas convergieron en datos que son preocupantes para el mundo y para el contexto boliviano. Seguro. Los datos evidenciaban que las mujeres en los medios de comunicación no existimos en más de un 25%. Imagínate, o sea, estamos en la política, estamos en todo, pero en la comunicación, 25%, pero la cuarta parte. Exactamente, pero además los medios no reflejan lo que tú dices. Las mujeres hoy en día estamos en más del 50% en el mundo político. Sin duda. Las mujeres en el campo económico dinamizan la economía de Bolivia desde la señora que vende tomates en el mercado, las trabajadoras del hogar, las microemprendedoras que dinamizan el mercado, por ejemplo, culinario, en nuestras calles, en las puertas de los ministerios,
Esas mujeres que con enorme sacrificio llevan adelante la comida a sus hogares, son jefas de hogar, pero también son aquellas que llevan el sustento a sus hogares. Y sin embargo son las mujeres invisibles en el mundo de las noticias. Sin duda, las comerciantes. Yo tengo acá una vecina, sin ir muy lejos, ella va a la China y trae contenedores de medias. Y me dice, todas las medias que usted ve en la Justus y en todos los mercados, yo las traigo de China. Y es una señora que tú la ves y claro, te ganas de abrazarla, pero ella está dinamizando la economía, ella es protagonista fundamental de eso, está invisibilizada. Claro, y esto no aparece en los medios de comunicación. Cuando los periodistas y las periodistas quieren hablar, por ejemplo, de economía, recurren a las fuentes oficiales. Y generalmente en las fuentes oficiales, ya sea del Estado nacional, las instancias subnacionales como gobernaciones, municipios, etcétera, siempre tienen rostro masculino. Pero yo te aseguro, Verónica, o sea, entrevistamos más a los hombres, porque también son los hombres los que más están siendo protagonistas, ¿no es cierto? Protagonistas visibles, pero las protagonistas reales, invisibles, cotidianas, reales, las que están metidas en los andamiajes pequeños de la economía, son las mujeres. ¿Qué te ha dado como resultado esto? Primero, el primer dato fantástico, solo un 25% de presencia femenina en los medios. En los medios. Como conductoras, como protagonistas reales. Exacto. Luego, me dices que una presencia casi invisible de las mujeres en entrevistas y en eso, porque pareciera que siempre estamos promocionando a los varones. Así es. Pero en el campo político, por ejemplo, donde las mujeres tenemos importante presencia, no aparecemos en más del 18% en prensa, en radio y en televisión. ¿Por qué? Porque lamentablemente el foco de la información tiene un encuadre, una cobertura fundamentalmente masculina. Toda la razón. Preferimos entrevistar probablemente al gobernador y no a la alcaldesa. Cierto. O preferimos entrevistar no a la viceministra o a la ministra. Pero al director sí. Pero al director sí. Tienes razón. ¿No es cierto? Ahora, evidentemente esto tiene que ver no solo con una percepción machista del mundo, que es algo que venimos arrastrando milenariamente, sino porque también las mujeres estamos en una lucha de coexistir en igualdad de condiciones con los hombres. Cierto. Cuando se asisten a reuniones serias, se supone que la voz oficial y la voz preeminente es masculina. Cierto. Cuando, sin duda, puede que las mujeres sean mucho más capaces, pero quizá no tengan la misma locuacidad que los hombres. Es absolutamente real tu lectura. Entonces tenemos que ganarnos el espacio las mujeres permanentemente, pero además, desde el otro lado, la mirada es siempre, ¿lo hará bien? Estamos como permanentemente dando examen. Doble examen además, ¿no es cierto? Así no solo es. como profesional donde estás, sino además como profesional y mujer. Y peor cuando es joven, como sucede con algunas ministras. Sí. Profesional, mujer y joven, 3 veces más discriminada. ¿Qué más ves tú en esto que está, la vida que estamos viendo, cómo ha cambiado? Yo lamento mucho, la radio ha perdido esa calidad que tenía antes, la radio ha perdido esa seriedad y esa... lo fidedignos que eran, ¿no? Responsabilidad y todo. Por ejemplo. Lamentablemente, Verónica, como tú ya lo anticipabas, parecería que estamos en una crisis no solo civilizatoria, que si bien puede darse este fenómeno, desde hace más de una década estamos viviendo una suerte de frivolización mediática. Correcto. Y no solamente a nivel de televisión, sino también de radio. Ahora, en el caso boliviano, yo creo que debemos celebrar que la prensa boliviana, los medios escritos, están haciendo importantísimos esfuerzos en el país por mostrar una imagen más equilibrada del mundo boliviano. Eso decías en tu exposición y me parecía fantástico, porque de nuevo lo leemos
los reconocemos, pero de pronto no le damos la profundización. Ahora los periódicos cuidan mucho sus titulares. Así es. Ya no es como antes, que lanzaban. Ahora, cuéntame, por favor. Eso a mí me parecía sumamente interesante. En los años 70 o 80, por ejemplo, veíamos algunos periódicos que en el viernes, en la contratapa, incluían a una mujer, a una joven hermosa, desnuda, con unos titulares sensacionalistas que, si bien, exacto, podían ser atractivos, eran absolutamente denigrantes contra las mujeres. Hoy ya no lo podemos permitir. Y vemos venturosamente que en los periódicos así sean, los de corte, entre comillas, sensacionalista, como el periódico Extra, en el caso de La Paz, vemos que hay importantes esfuerzos por no mostrar, primero, a las mujeres en este rol absolutamente sexistas como objetos sexuales. Cosificadas. Sí. Cosificadas. Cuidan mucho en mostrar a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar o las víctimas terribles de feminicidio y sus familias, no solo en esta lógica del sensacionalismo o de la crónica roja. Hay unos esfuerzos importantes por mostrarlas en el bloque de la noticia, como protagonistas de la noticia, pero si bien se incorporan matices de sensacionalismo y de discriminación, hay que ponderar estos esfuerzos que hacen los colegas de la prensa por colocar ambas fases, o si se quieren, varios lados de la noticia. La noticia vista desde la mujer que ha sufrido y ha padecido los horrores de las golpizas, por ejemplo, de los hombres machistas y violentos, pero también cuál es la percepción del entorno familiar que rodeó a la mujer, la madre de la mujer, los hijos, donde sí, más sistémicos ellos, exactamente, ¿no? Donde sí hace falta un mayor énfasis, por ejemplo, es en desentrañar desde la noticia cuál fue el perfil psicológico del hombre violento. Siempre. Porque a veces todavía se suele enfatizar en que el culpable de la violencia fue el alcohol, los celos, claro, o la obnubilación. Pero esto me estás diciendo en la prensa, en la prensa escrita. Sin embargo, la televisión lo sigue manejando de manera muy frívola, tú decías el término, muy superficial. Exactamente. No, de repente porque la prensa escrita le da más tiempo, te da más posibilidad de hacer un amplio análisis. La televisión lo sigue abordando como si fuese, no sé, ¿cómo dijiste? Sería tu explicación, no como un feminicidio, sino como lo abordaban era como problemas de seguridad ciudadana. Exactamente. Y lo terrible, Verónica, es que la televisión, al tener de manera continua una narrativa mediática, inserta en esta lógica de la espectacularización, porque la televisión finalmente es parte del entretenimiento, de la lógica del espectáculo. La televisión no es específicamente, salvando algunos espacios y programas, no es un espacio donde la familia nos sentamos a decir, vamos a ver televisión y nos vamos a educar. No. La televisión básicamente nos entretiene, nos divierte. Oye, pero nuestros abuelos también se entretenían y se divertían, pero no tenían esta basura de televisión. Definitivamente. Y es que a lo largo de los años, la televisión ha ido desarrollando, parecería, una directriz fundamentalmente de espectacularización. Y cuando asistimos a las noticias, ¿qué ocurre? Las noticias llevan componentes que no los tiene ni la radio ni la prensa escrita. La espectacularización audiovisual. La televisión tiene la posibilidad de jugar con la imagen y el sonido. Claro. Y eso lo hace con los programas de entretenimiento, con los dibujos animados, las películas, las telenovelas, en fin. Pero ¿qué hace con la información? Juega con esos mismos elementos en la noticia. Y por eso apela a elementos narrativos, sonoros, que le dan un mayor énfasis a la noticia. La pantalla de televisión nos puede jugar a 4 o 5 cortes hoy con la tecnología. Hasta 6 le podemos Hasta 6 maravillosas. Te puede mostrar en un encuadre a la familia doliente, en otro encuadre al cuerpo de la víctima, en otro encuadre probablemente con
distorsión Los la hijos, las imagen, criaturas. exacto, pero también al victimador. Y sumado a ello, la voz en off y la música, que la música a veces suele tener un aditamento de suspenso, pero que en el conjunto noticioso está convirtiendo al hecho de la violencia contra las mujeres o al feminicidio en una suerte de espectáculo. Totalmente. Frivolizando la gravedad de ese hecho noticioso, la gravedad, porque luego de presentarte la noticia, a veces… Lo que tú comentabas de Helen Hayes, Sí. inmediatamente terminó la entrevista con ella, que era algo dramático, doloroso. De su hija. A todas nos había dolido como mujeres, y en un canal de televisión terminó la entrevista y era como si hubiéramos hablado del, no sé, del viento, y ahora hablaremos de la ropa interior de la mujer. Exacto, o de este El agua, refresco, claro. o de la belleza, por favor, pase fulanita y haga una pasarela con poquita ropa. Entonces, la televisión en ese sentido y el hecho noticioso debe tener un tratamiento mucho más cuidadoso, como se hace en otros países. Porque, Verónica, lamentablemente en el país no tenemos un observatorio que dé alertas a nuestros colegas en los distintos medios para evitar que, de acuerdo a la normativa que tiene el país, ese hecho noticioso no pase como una violencia simbólica o una violencia mediática desde determinado programa y desde determinada perspectiva. Estuvo acá la ministra, la veo mucho más comprometida, absolutamente conocedora, es una mujer de nuestro mundo, ¿sabes? Eso es lo bueno, que sabe de esto, y lo primero que le reclamé fue eso, ¿qué vamos a hacer con la frivolización? Y entiendo que hay ya políticas que se están manejando. Ahora cuéntame, ¿qué pasa con la radio? Porque la radio es otro mundo, la tele es una cosa, la vemos en la noche, las chiquitas se están desvistiendo, es tan ridículo, a veces veo que cuál es el sueño del muchacho, es no sé qué, entonces se desviste la bailarina para que logre su sueño, no sé, cosas muy bizarras que no logro comprender, prefiero no ver esos programas por higiene mental. Pero te pregunto, la radio es otro mundo y la radio acompaña todo el día al minibusero, a la vendedora, a la comerciante, está todo el día al compadre del taller. ¿Qué pasa con la radio? Bueno, en la radiodifusión hay dos fenómenos interesantes que vale la pena también separar. Los noticieros radiofónicos de los medios más importantes de este país, evidentemente, tienen un carácter de seriedad, de compromiso ético. Una en Panamericana general, no cambió hace 20 años, ¿no? No cambió. Es idéntico a su noticiero, me encanta. Herbol, Fides y las principales redes que tienen a lo largo del país distribuidos sus corresponsales, que hacen sendos esfuerzos por traer exactamente la información seria desde distintos puntos del país, uno la debe ponderar y ponerla en una ruta que amerita que las otras emisoras pequeñas las tomen como referente de una radiodifusión que hace esfuerzos por mostrar una pluralidad del país con seriedad y un abordaje responsable de la información, sin adjetivación. Y confiable. Exacto, por eso no bajan en su rating hace 20 años. Perfecto, pero bueno. Hay una radio joven que es enormemente preocupante y es principalmente la información y la radiodifusión joven de la frecuencia modulada, que desde hace más de una década ha asumido el estilo de conducción televisivo de Marcelo Tinel. Ay, qué horror. Entonces, la tinelización de la radio y de la televisión, ¿no? Muy bien dicho, así es, Verónica. Hay una tinelización, y me adopto tu término, que incluye una frivolización absolutamente de todo. Del hecho noticioso que ocurre en la cotidianidad de nuestro mundo político, económico, pero también una frivolización de la violencia contra las mujeres. Yo le voy a agregar un elemento más, el atrevimiento de la ignorancia. Porque ¿sabes qué? Si no sabes de eso, no hables. Me ha sucedido, Patricia, mocosos que me traen libretos para hacer su programa, y aquí vamos a hablar no sé, de la ley 648, y aquí vamos a hablar yo les digo, ¿y a quién vas a traer como experto? No, nosotros vamos a hablar.
Yo digo, ¿y qué saben estos mocosos? Pues pueden ser unos niños brillantes, pero ¿qué saben para hablar del tema? Claro. ¿Por qué ese atrevimiento de hablar de lo que no sabes? Pues séte respetuoso y no lo abordes porque lo vas a abordar equivocadamente y eso es lo que estamos viendo que sucede. Sí, porque mira, la radio joven, bienvenida. Claro. Pero que sea una radio joven respetuosa. A ratos uno sube al minibús, Verónica, y se encuentra con todo el volumen de esa radiodifusión. Primero, grotesca. es del espanto. Ahora, puede que a uno la vean como, claro, esta doñita chocha.com, es obvio que va a condenar este tipo Estas de viejitas, radiodifusión. ¿no ves? Sí, claro. sí, sí. Yo he sido DJ Ya sé, en una los de las años grandes, 80. por Dios. Y una de las reglas que teníamos era, no abres el micrófono si no vas a dar alguna información útil a la audiencia, así sea la hora. Pero lo sigue siendo en Estados Unidos y en todas partes del mundo, sigue siendo una norma. Es Claro. aquí donde se nos ha deshecho. Entonces abren el micrófono y dialogan entre ellos con niveles de vulgaridad, que eso lo puedes tener en la intimidad de tu relación cotidiana con tu amiga, de hablar crasedades, de referirte al pelo, a tu forma de vestir, a lo que te miró el chico y tal, pero no amplificar ese tipo de mensajes al micrófono y ante la audiencia, sumado al tipo de música que hoy es común, la música del perreo, la música de la cumbia. No toda Villera. la cumbia es... La villera en particular, que es sí, un poquito más pero digamos, pornográfica, ¿no? pueden haber cumbias que tienen mensajes de cuestionamiento, pero este tipo de cumbia y de música folclórica boliviana, que también es enormemente frívola en muchas vertientes, Seguro. es enormemente preocupante, porque encuentras que en las letras de las canciones se ataca a las mujeres, son completamente sexistas, culpabilizan a las mujeres de los celos que provocan en los hombres y que por tanto justifican la violencia, es la mujer traidora por la cual yo me debo suicidar o por la que yo debo escarmentar a estas mujeres traidoras, traicioneras. Cierto. O si no, la frivolización de la relación, cuando esta mañana lo estaba escuchando a Maluma, Felices los Cuatro. Me quedo porque ya hasta dónde, digamos, tenía Claro. 4 nenas antes Maluma, ahora ya Claro. es Felices los Cuatro, ya han entrado 2 más a la de protagonistas. La verdad es que sí, estamos llevando al límite. Y por otro lado, Verónica, preocupa con la frivolización con la que aborda el tema de la violencia contra las mujeres. No es algo para frivolizar, porque cada 3 días una mujer es violentada, asesinada cruelmente por un hombre. ¿Eso qué significa? Que de 7 personas del sexo masculino que nos están viendo en este momento, de cada 10, 7 son violentos, 7 denigran a las mujeres, las golpean, maltratan a los hijos y matan a las mujeres. O sea, tenemos que repensar el tipo de sociedad con el cual estamos coexistiendo y sobre el que somos responsables desde los micrófonos. Ahora, la pregunta es, este diagnóstico no es muy alentador. Nos De damos ningún cuenta modo. que nuestra comunicación se ha envilecido, si de alguna manera lo puedo decir. Hemos entrado en ese ritmo. Yo me acuerdo cuando estaba en España, veía la televisión y decía, Dios mío, qué horror de televisión, porque todo era programas del corazón, ¿no? Y todo era que el escándalo, lo mismo que los argentinos. Yo decía, qué suerte que Bolivia no tiene ese tipo de comunicación. Ok, no la tenemos, pero hemos ido por otro rumbo. Ahora es el ejercicio, que los chiquitos medio desnudos, las chiquitas bailando también mostrando la cola. Es decir, ya no hablamos mal del mundo de sus vidas, pero sí cosificamos a las mujeres. Ahora, no es alentador. Lo mismo que decías ese día, en una ciudad donde el frío es intenso, las chiquillas están presentando el programa de la mañana como si estuvieran en Miami en un calor, pero después no es ni lógico, ¿no es cierto? Si te vestite como el lugar donde estás, hasta en Santa Cruz cuando hace frío se ponen más abrigaditas, y eso lo criticaba la ministra acá, me sorprendió, me dijo, pasan a Santa Cruz y saliéndose sus siliconas están hablando, realmente, ¿qué pasa? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos? ¿Mejoramos? ¿No mejoramos? ¿Hay proyectos para eso? ¿Hay incentivos? Bueno, Verónica, las feministas hemos luchado estos últimos 20 años, Verónica, y tú has sido parte de este proceso.
en que tengamos un marco normativo de derechos humanos, de respeto a las mujeres, no solo a nivel internacional. La ley 348, a pesar de las grandes falencias que tiene, es vanguardista en un punto relativo a los medios de comunicación. Ya no podemos permitir la violencia mediática y tampoco la violencia simbólica, porque cuando mostramos a una joven en poca ropa. Como exigen muchos productores para que sus conductoras lo hagan. Eso es algo que tú también mencionabas y eso es importantísimo. Ahí estamos ejerciendo violencia mediática y violencia simbólica. Porque a mí me sorprendía, Verónica, y esto no es nuevo, no se puede esconder. Muchos productores, no solo del contexto cruceño, sino que se han generalizado en el país, piden castings a conductoras de programas infantiles, juveniles e incluso de noticieros, piden castings no de habilidades de lectura, de comprensión, de conocimientos generales, sino castings en bikini. Imagínate, qué horror. Y no de conocimiento. Qué indignante, ¿no? Esto es absolutamente, como tú dices, indignante y denigrante para la dignidad de una niña, de una adolescente, de una joven. Que se forma, que estudia, que se prepara, pero claro, mientras no sea curvilínea, de repente no va a poder acceder a esos espacios. Sin duda, y que no reúna los modelos anglosajones de la publicidad transnacional desde los años 80. Qué pena. Esa es una barbaridad y eso amerita, Verónica, autorregulación al interior de los medios de comunicación, que extrememos nuestros esfuerzos desde donde podamos para que productores, directores y aquellos que manejan el mundo de los medios de comunicación y de la publicidad sean cada vez más conscientes de que el sexismo y de la cosificación de las mujeres es un recurso que se utilizaba en los años 60, 70 y 80, pero que por favor la publicidad, la televisión ha revolucionado. Estamos todavía en un andamiaje anquilosado en esos modelos donde podías cosificar a las mujeres. Y esto las feministas no lo cuestionamos porque sí, no. La cosificación de las mujeres está naturalizando y ha naturalizado en los últimos 50 años el ver a las mujeres como cosas desechables que se pueden botar y que se pueden matar. Como que la gente de nuestra generación, por ejemplo, difícilmente estaba o continúa en los medios, ¿no? Por lo general, la retina, yo siempre digo, si yo no tuviera el canal, de repente yo no estaría en ningún medio. Y no es que la televisión no tenga un nuevo rumbo, ¿sabes? Yo hago constantemente estudios para ver cuál es el nuevo estilo de comunicación positiva. Los reality shows con contenido son algo fantástico que ha roto completamente, ha reventado ratings, mostrando cómo se puede transformar la vida de un ser humano, cómo puedes desde trabajar su autoestima hasta mejorar sus hábitos, todo en reality shows de contenido para mejorar a una sociedad. O sea, sí, esa es la nueva televisión, son carísimos, pero no creo que sean más caros que tener que contratar un montón de chiquillas para que se desvistan, pero que además sean famosas y que tengan un sueño y no sé qué más, cuando se puede hacer una producción positiva, interesante. Sí, y ahora hay una llamada de atención para quienes están detrás de las cámaras. Por ejemplo, las cámaras en los programas a los que tú refieres, que son generalmente vespertinos, donde ven los niños, las adolescentes, los chicos, en fin, los acercamientos de cámara, por ejemplo, en este tipo de programas son absolutamente perversos con las niñas. Se enfocan en los senos, se enfocan en la cola, en fin, en las zonas eróticas, lindas de las niñas. Y caso perverso, no así contra los chicos. ¿Qué enfocan de los chicos? De los chicos es el rostro, es el medio plano. Los chicos son los serios, los chicos son los que tienen la opinión interesante. ¿Y qué pasa con las mujeres? Las mujeres somos solamente objetos sexuales. Las mujeres no pensamos, no opinamos. Y es eso también lo que debemos cuestionar al interior de los medios, Verónica. Yo creo que el trabajo es arduo con quienes llevan adelante este tipo de programas, porque en aras del rating se sigue incentivando esta violencia. Sin duda. Sin duda. Dime, este material que tú has logrado, ¿va a estar, no sé, escrito? ¿Vamos a tener acceso a él de alguna manera? Claro que sí, Verónica. La Fundación para el Periodismo ha hecho un esfuerzo interesante por subir esta información a su página web.
debo también destacar a unas amigas, colegas de la Coordinadora de la Mujer que han hecho un trabajo similar. El año pasado la información la tienen disponible en la página web de la Coordinadora de la Mujer. Ya, ¿cómo es? www.coordinadoradelamujer.bo. Excelente. Ahí está este material. Está este material, la Fundación para el Periodismo también. Ya. Pero por otro lado, Verónica, es importante que veamos la página web de ONU Mujeres, la página web de la UNESCO, porque la UNESCO también ha sacado unos materiales muy importantes contra el sexismo en los medios de comunicación. Ya. El año pasado justamente presentaron una información con la Fundación UNIR y la Asociación de Periodistas de la Paz. Así que esta información está disponible. Ojalá que las jóvenes que están estudiando comunicación se animen a hacer una tesis sobre este fenómeno. Hay material, se puede hacer y se puede lograr también ¿cómo son las tesis? Una propuesta dentro de las conclusiones que nos ayude a mejorar, que podría servir inclusive para el ministerio que está tratando de hacer un recambio en todo eso. Patricia, ¿qué te puedo decir? Gracias en nombre de los comunicadores, en nombre de la población y en nombre de las mujeres. Qué importante y qué enriquecedor todo esto. Para mí las gracias en realidad, Verónica, es mi obligación como feminista tratar de diseminar esta información. A veces se queda en el ámbito de las instituciones o en el ámbito académico, pero por otro lado, debo decirles, Verónica, que venturosamente, si en algo nos han ayudado maravillosamente el Wikipedia, el Internet y las redes sociales, es para compartir este tipo de información. Así que quedo a su entera disposición a ustedes como canal, a ti como Verónica y a quienes en este momento nos ven, que cualquier duda estoy a disposición para diseminar esta información. Gracias. Te agradezco. Lindísimo para mí compartir este espacio privilegiado contigo. Muchísimas gracias. Mire, qué importante es tan fundamental que nuestra sociedad conozca estas investigaciones, que no se quede, como dice Patricia, solamente en un grupo reducido, sino que usted sepa, porque usted se sienta frente al televisor y le echan como un balde de agua, pero usted tenga la capacidad de discernir sobre ello, analizar y reflexionar si eso realmente, eso no es enriquecedor. Y llevando un poco de agua a mi molino, como se hace, Palenque TV tiene la característica de trabajar con temas femeninos, abordarlos desde la profundidad, no cosificamos a las mujeres, acá no ponemos nada que sea erotismo, nada que sea terror, nada que genere desagrado en el ser humano. Si usted pone el canal, va a ver fluir con la mejor intención una programación de contenido. Ojalá pudiéramos hacer eso. Claro, no ganamos como las grandes redes nacionales, pero ¿sabe qué? Dormimos en paz. Una pausa, ya volvemos.